Ay, no, pero con esa visita. Oh, está linda, hola. Bienvenida, bueno. Les presento, ella es, no mentira. Ella es Arwen. Bueno. Pues bueno, muy buenos días. Me voy a quitar el tapabocas para poder hablar y no hacer tanto esfuerzo porque vengo... Uy, ¿en serio? Pero... Intentemos a ver qué pasa. ¿Sí? ¿Tú qué dices? Hola, hola. ¿Sí? ¿Mejor? Ah, bueno, pero como iban a grabar el video. ¿Sí? Eso. Voy a intentar así porque creo que puede funcionar mejor. Es que vamos a aprovechar para grabar un videito porque hay un montón de gente que quiere saber de qué se trata y entonces ha sido, pues digamos, cada vez hay que grabar un video, entonces quisiéramos como aprovechar este espacio y de una vez que les vamos a contar a ustedes poder grabarlo bien para podérselo enviar a otros territorios y bueno, ayudar a difundir el mensaje. De ahorita si me hace falta lo uso. Bueno, entonces, pues nada, primero me presento, yo soy María José Pizarro, para quienes no me conocen, soy representante de la Cámara, congresista colombiana por la coalición Decentes. Hemos iniciado un recorrido por el país, más o menos vamos en unos 4.500 kilómetros de la geografía colombiana, salimos hace 27 días hoy, y hemos recorrido 7 departamentos, hemos estado en el Meta, de ahí salimos hacia el Cauca, del Cauca al Valle del Cauca, del Valle del Cauca a Risaralda, Quindío, Caldas, Antioquia, Bogotá, que es un territorio, y obviamente, y bueno, estamos intentando hacer lo que podamos aquí en Cundinamarca antes de que empiecen las sesiones el martes en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque creemos, por un lado, que el trabajo congresional se hace con la gente en los territorios, que no es solamente desde la oficina que se construyen las leyes, que el trabajo de un congresista no es solamente debatir, hacer debates de control político, construir leyes en un escritorio, sino que todo ese trabajo se enriquece del trabajo con el territorio, con las organizaciones, con la ciudadanía, porque además creemos que si estamos proponiéndole a este país un pacto histórico, el pacto histórico pasa precisamente no solamente por un pacto construido entre los políticos y las políticas, sino que tiene que ser un pacto y un acuerdo con las organizaciones sociales y con la ciudadanía. En último, lo que nosotros estamos proponiendo es recibir un mandato popular, un mandato de la gente. Como nos decía Monseñor Darío Monsalve en Cali, se trata de recibir los mandamientos de la gente para poder ejercer un trabajo que esté siempre conectado con la ciudadanía, que siempre tenga un arraigo y un sentido de propiedad, que mañana cuando ustedes vengan o cuando ustedes hayan ejercido su derecho al voto también puedan reclamar, porque precisamente eso que se construyó fue con la gente y creemos que eso es, digamos, como el principio, un principio rector de esto que estamos proponiendo. Entonces llegamos a los territorios no solamente a hacer un ejercicio de pedagogía ciudadana, sino que además llegamos a los territorios a que podamos construir conjuntamente, a poder animar la discusión que se tiene que empezar en los barrios, en las localidades, en los municipios, en los departamentos, y luego todo eso de alguna manera confluir hacia un mandato nacional que se le va a entregar a la persona que queremos o a la persona que resulte electa de un proceso democrático, que es el proceso en el que estamos. Entonces ha sido un trabajo largo, difícil, de muchos días, de esfuerzos, de no ver a la familia, pues digamos, de hacer sacrificios, creo que personales, enormes, porque creemos que así se hace la política, porque nosotros creemos en una nueva forma de hacer política, porque creemos que el Congreso tiene que ser un escenario abierto a la gente y abierto a la ciudadanía, y que no puede seguir siendo un espacio encerrado, un espacio donde solamente se habla desde un panóptico, donde se toman las decisiones
de todos nuestros aspectos de la vida sin que nosotros podamos ejercer ni siquiera el derecho a controvertir o a participar en esas discusiones que se están llevando a cabo. El ejercicio de la democracia representativa pasa porque nosotros podamos precisamente no solamente participar, sino que esas personas a quienes nosotros les hemos entregado el mandato realmente cumplan con la labor y con la misión, no solamente de representarnos, sino de hacerlo de manera digna y hacerlo de manera decente. El pacto histórico que nosotros estamos proponiendo pues nace de toda una serie de insatisfacciones. Si nosotros vamos un poco más atrás, nos damos cuenta que podemos hacer un análisis de lo que supuso, por ejemplo, ese mandato que nos entregó el movimiento estudiantil, o que empezó con el movimiento estudiantil en el 2018. Empezó con el movimiento estudiantil porque salieron cientos de jóvenes en todo el país a exigir un futuro, a exigir no solamente la financiación de la educación superior, sino a exigir un futuro para la juventud y para las nuevas generaciones. Y en ese mandato y en ese ejercicio estuvieron meses exigiendo hasta que por fin en diciembre del 2018 se sentaron en una mesa de negociación con el gobierno, que por cierto a la fecha no ha cumplido en su integralidad. Pero el ejercicio fue amplio, fue ese ejercicio de una generación sin miedo, de una generación que salió de manera masiva a las calles por primera vez a decirle a un gobierno en unas movilizaciones que no vivíamos desde los años 70, quiero decir hace más de 40 años no vivíamos movilizaciones de ese tipo, en un grito que se convirtió en un grito que ya no era un grito del movimiento estudiantil, sino que poco a poco se fue convirtiendo en un grito de país. Salió la minga en el 2019, a principios del 2019, tal vez marzo del 2019, y después vivimos toda esa serie de movilizaciones, yo creo que multitudinarias como no las habíamos vivido, en la que confluyeron todos los sectores políticos y sociales de este país. Y no solamente salieron los estudiantes y los indígenas, sino también las mujeres, campesinas, ambientalistas, periodistas, partidos políticos, personas que defendían la paz, es decir, ese abanico multicolor que en últimas es la sociedad colombiana, artistas en un canto por este país, todos al unísono, intentando proponerle a Colombia salidas diferentes y exigir al gobierno nacional toda una serie de situaciones frente a las cuales habían enormes inconformidades y que vienen de muchos años atrás, pero que precisamente y además después de esa salida multitudinaria entonces vino la pandemia y nos encerró, y la pandemia no solamente permitió que un gobierno en mi criterio antidemocrático, por la forma en la que ha venido dando las discusiones, por la forma en la que se han venido cooptando las distintas instancias del poder, pues de alguna manera materializara más de 100 decretos, de 200 decretos, en el tiempo en el que el Congreso de la República estuvo cerrado mientras los congresistas debatían si se tenían que hacer sesiones virtuales o sesiones presenciales, mientras la gente tenía que salir a exponerse entre el contagio y el hambre. Entonces un grupo de privilegiados sencillamente decidió quedarse en sus casas, mientras el gobierno nacional pasó todas las reformas o muchas de las reformas que necesitaba pasar y frente a las cuales la gente se había movilizado, ¿sí? Y que la pandemia además lo único que hizo fue profundizar y develar una situación que ya todos conocíamos porque la hemos vivido, no porque no la hayan contado, sino porque la hemos vivido. ¿Qué suponía en un país como el nuestro regresar, por ejemplo, a la violencia? ¿Qué suponía que no solamente 310 líderes hayan sido asesinados el año pasado, que se sumen a la larga lista de liderazgos sociales, que no es más que asesinar el relevo generacional de los procesos sociales que habían sido asesinados en estos años? Uno puede evitar pensar en ese momento, por ejemplo, venimos del Oriente Antioqueño, y en el Oriente Antioqueño nos hablaban del movimiento cívico, que fue un movimiento ciudadano de jóvenes en defensa del territorio y del agua, y que fueron masacrados en los años 80. Pues ese proceso que empieza a reorganizarse, hoy las cabezas visibles de ese proceso, de esos procesos en defensa del agua y del territorio, están siendo este país. ¿Qué supone el regreso a la guerra? ¿Qué supone el hecho de que hayamos tenido más de 80 masacres, en la que murieron más de 300 jóvenes, la mayoría jóvenes? Quiere decir que estamos condenando a una nueva generación, a esa generación que perdió el miedo y salió a exigir en distintos espacios, en distintos territorios,
la posibilidad de materializar la paz, supone que condenamos cada 4 años a nuevos ciclos de violencia a las generaciones, a la juventud y a quienes han luchado en defensa del territorio. Y creemos que quienes estamos en contra de eso, y por eso salimos a movilizarnos, creemos que el acuerdo de paz mínimamente tiene que no solamente ser cumplido, porque no solamente es la desmovilización entre una guerrilla y entre un gobierno, sino que para construir ese proceso de paz participaron regiones completas, participaron organizaciones de víctimas, campesinos, territorios que han sido históricamente afectados por la violencia. Y además de eso, en medio de la pandemia, lo que se demuestra no es que el sistema de salud no andaba bien, es que hace décadas el sistema de salud estaba absolutamente caduco. Quiere decir que no teníamos preparado un sistema de salud fuerte, público, para que todos pudiésemos acceder, y entonces pasan cosas dramáticas como las que ya han comentado aquí, con vecinos que perdieron su vida, pero también el hecho de que colapsara el sistema de salud porque no había sistema de salud, porque nunca invertimos en un sistema de salud para todos y para todas, y la decisión con esa ley 100 fue precisamente privatizar el sistema de salud y que por lo tanto el sistema de salud no fuera un derecho sino un privilegio para aquellos que pueden pagar, y mientras tanto la gente tuvo que elegir y escoger entre el contagio y el hambre. Muchas personas que tenían a lo mejor otras enfermedades tuvieron que quedarse en sus casas y ver cómo se agravaban y a lo mejor morir por una situación de salud para no irse al puesto de salud, para no irse al hospital a contagiarse porque ahí estaba el foco del contagio también. Mientras nuestros médicos, en la mayoría mujeres que estuvieron en la primera línea, tenían que enfrentar una pandemia sin condiciones laborales, sin poder recibir salario, sin poder recibir absolutamente nada para enfrentar una pandemia, no solamente la sociedad, sino también el cuerpo de salud y los médicos y enfermeras en los hospitales, en unos hospitales precarios, sin salarios. Y entonces corren a poner una serie de unidades de cuidados intensivos que claro que se necesitaban, pero no se necesitaban solo en medio de esta pandemia, sino se necesitaban hace décadas para poder tener sistemas de salud fuertes. Nos hablaba el alcalde de Buenaventura, cómo no habían tenido nunca un hospital y el esfuerzo inmenso que se hizo desde esa alcaldía para tener un hospital, y que por primera vez la gente desde Cali viajara hasta Buenaventura porque estaba colapsado el sistema de salud en Cali. Quiere decir que hay muchas cosas que no se han venido haciendo bien, y eso no depende de este gobierno, depende de toda una serie de gobiernos que ha tomado decisiones en contra de la ciudadanía. Pero cuando vemos el sistema de educación, que es precisamente por lo que los millones de jóvenes salieron a manifestarse, pues resulta que no era un sistema de educación al cual pudiesen acceder y por lo tanto construir su futuro millones de jóvenes, sino que las condiciones laborales, en un sistema laboral fracasado, en un sistema laboral que quedó en quiebra después de esta pandemia, cuando millones perdieron los empleos, mayoritariamente mujeres y jóvenes, pero además las pequeñas y medianas empresas quebraron, y entonces los jóvenes que a lo mejor tenían el sueño de poder continuar educándose, sencillamente tuvieron que dejar la educación, entrar en la informalidad, en muchos casos entrar a las bandas criminales porque no hay más opciones, porque la gente tuvo que escoger entre comer y pagar las matrículas de sus hijos en los colegios y en las universidades, porque además los que tenían internet no tenían equipos, y los que tenían equipos no tenían internet, y vimos a los niños treparse 1, 2, 3 horas encima de los árboles, caminar para poder acceder a la mínima señal, para poder descargar las guías para poder formarse, para poder continuar. Vimos la grave situación de la niña que fue bombardeada, una de las niñas, cómo le escribía al rector que por favor quería seguir estudiando, pero el destino de esa niña no fue seguir estudiando, sino fue entrar a un grupo armado, ser reclutada en un grupo armado para terminar bombardeada por el ejército, que no fue capaz de ofrecerle, el Estado colombiano, que no fue capaz de ofrecerle educación a esa niña. Y esa es la realidad en la que hemos tenido que vivir. Entonces hablábamos con una señora en Usme, en Rafael Uribe, y nos decía, pero el problema no es la educación de los jóvenes hoy, es que yo no tengo trabajo hoy porque nunca pude estudiar. Porque yo quisiera estar trabajando hoy, pero no hay empleo para mí, tengo 45 años.
Quiere decir que no solamente condenamos a esta generación, sino que esta generación que buscaba salir de los ciclos de miseria, entonces es una generación que está repitiendo la historia de sus padres y de sus abuelos que jamás pudieron formarse, porque ¿cuántas abuelas pudieron terminar la primaria? ¿Cuántos abuelos y abuelas pudieron terminar el bachillerato? ¿Cuántos tuvieron condiciones laborales dignas? Si no hay pensiones tampoco, y no hay pensiones hoy porque los jóvenes de hoy están en la informalidad y no están produciendo para el país, para poder pagar las pensiones de los viejos de hoy y pagar sus pensiones más allá, mañana. Entonces estamos en un ciclo vicioso en el que la gente no puede salir de los ciclos de miseria, en lo que se hace es sobrevivir todos los días traer para los 100 pesos del aceite, el pedacito de tomate, la tacita de arroz, el poquito de azúcar para poder comer los que pueden comer, porque la mayoría de los niños ni siquiera tuvieron derecho a los 3 golpes diarios o a un golpe diario, porque la gente había perdido el empleo, porque las mujeres además fueron las primeras en perder el empleo. ¿Por qué? Porque la restauración, las señoras que trabajan en las peluquerías, que trabajan en el servicio doméstico, que trabajan de meseras en los restaurantes, son las primeras en perder los empleos, porque es lo primero que cierra. Entonces no solamente retrocedimos 10 años en materia de derechos que habíamos alcanzado después de una lucha histórica de las mujeres, no solamente aquí en Colombia, sino en el continente, para poder tener trabajo digno, para poder sacar adelante nuestros hijos, la mayoría de mamás solteras en nuestro país. Y no solamente fueron confinadas a los hogares, sino que además muchos de los hogares son hogares violentos, donde la sobrecarga laboral, la sobrecarga entre las tareas del cuidado, ¿cuántas de ustedes como yo no teníamos que ser profesoras, maestras, limpiar, digamos, profesoras de artes y de manualidades, además hacer el aseo, además cocinar y además trabajar? Entonces quiere decir que claro que retrocedimos, porque además ya no hay trabajo, porque de aquí a que las mujeres puedan volver a sus empleos va a pasar mucho tiempo, y ya lo han dicho distintas organizaciones internacionales, como las mujeres no solamente retrocedimos, sino que vamos a demorarnos 7 años, la sociedad entera, para recobrar el ritmo en el que venía América Latina. Es decir, que es una pandemia que nos golpea de manera especial y fuerte. 630 mujeres asesinadas en sus hogares. Nos alarmamos por los 310 líderes, pero tenemos que alarmarnos igual por las 630 mujeres asesinadas, o las mujeres violentadas, que no se vive solo la violencia económica y la violencia física y la violencia psicológica, la violencia homicida, sino también la violencia económica. Porque no estamos en igualdad de condiciones, así seamos la mitad de la población. Y si nosotros miramos esos elementos, además de que en términos democráticos ya no tenemos un Estado democrático, que tenemos una democracia formal, pero no tenemos una democracia integral, que es formal porque sencillamente cumples con unas pautas, vas y rellenas unas listas de asistencia, pero nunca puedes participar y nunca puedes incidir en tu futuro. Pero además de eso tienen la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría, la Registraduría, todo cooptado por el mismo sector de gobierno. Y eso no es una democracia, porque además el legislativo está arrodillado, porque se volvieron el aplausómetro de las decisiones que tomaba el gobierno sin tener la capacidad de tener el más mínimo sentido crítico frente a lo que estaba pasando en las cárceles, en las calles, en las universidades, en los colegios, con las... Entonces quiere decir que si mínimo en eso coincidimos, entendemos que las cosas como están no van bien y que el país que tenemos no nos sirve como es y que hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Entonces es ahí cuando un grupo de políticos recibe un mandato ciudadano que fue también parte de ese mandato que se nos entregó, que nos dijo la sociedad colombiana, que podía salir junta a manifestarse. Todos juntos y juntas a manifestarse por lo que considerábamos no iba bien en este país y que no iba a permitir la sociedad colombiana que se siguiese por ese rumbo. La pandemia nos confinó, pero los problemas salieron a la luz y tuvimos una policía que atacaba más a los vendedores informales que a la criminalidad en nuestras ciudades. Quiere decir que las cosas como van no están bien
y que necesitamos cambiar muchas cosas, pero ¿qué nos dijo el pueblo colombiano? Que estaban unidos. Ese fue el ejemplo de las movilizaciones del 2019, que independientemente de cualquier cosa la gente estaba unida y que le exigían a los políticos la grandeza para unirse, para caminar juntos, para que pudiésemos sacar a este país del atolladero. Entonces es cuando desde los sectores que estamos en el pacto histórico proponemos precisamente un pacto no entre políticos, sino un pacto con la ciudadanía, para sacar a la gente del atolladero, para que podamos por fin construir el futuro que nos merecemos, para que podamos iniciar las transformaciones que se requieren para que podamos tener una sociedad mínimamente igualitaria, una sociedad donde la subsistencia no sea la norma, una sociedad donde los chicos puedan crecer más allá de los 16 años y no tengan que morirse asesinados porque son cooptados por grupos criminales en los barrios y en los campos. Y para hacer eso se requiere grandeza, y se requiere generosidad, y se requiere amplitud, porque tenemos que entender que van a llegar sectores muy diversos, que tendremos que hablar con la ciudadanía a la que le han dicho que nosotros somos unos terroristas, y que nosotros no tenemos ni la capacidad ni la voluntad de dirigir los destinos de este país. Entonces tenemos que sortear 1000 obstáculos para decirle a este país, no solamente que hay un pacto que se construye con la ciudadanía y con las organizaciones sociales, sino que además aquellos que durante 200 años han dilapidado los recursos, han dilapidado nuestro futuro, nos han robado la esperanza y absolutamente todo, no les vamos a entregar el mandato nuevamente para que sigan robándonos y condenándonos a la miseria, a la guerra y al hambre. Entonces estamos en un momento de inflexión único, como no vamos a tener en 30 años o en 40 años. Sabemos por lo que acaba de suceder en las últimas elecciones, todos aquí lo vivimos y todas. Vivimos lo que supuso la posibilidad de que un gobierno diferente, yo no digo mejor ni peor, diferente, llegara a intentar hacer las cosas distinto, que pusiera en el centro de sus preocupaciones y de sus políticas y de sus propuestas a la gente y no a los banqueros que se robaron este país. 6.000 millones de pesos en los primeros 2 meses. Se quedaron los bancos en las transacciones económicas del dinero que tenía que llegarle a la gente por subvenciones. Porque las ayudas se fueron para las plataformas y para los grandes conglomerados y para los grandes poderes económicos y no para la gente. Mientras ellos se enriquecían, porque se enriquecieron, duplicaron y triplicaron sus fortunas, la gente tenía que poner trapitos rojos porque no tenía con qué comer. Y la gente tenía que elegir entre el contagio y el hambre. La gente sobre las cuales ellos tienen una responsabilidad primera, que son los derechos de las personas, que el Estado está allí es para proteger a las personas, y no para condenarlas, y no para humillarlas, y no para mancillarlas. De eso se trata. Entonces sabemos nosotros que con esa cooptación de poderes, por un lado, tenemos que ganar en primera vuelta. Importantísimo. Esos 8 millones de votos que tuvimos en la segunda vuelta ya no son suficientes. Necesitamos por lo menos 16 millones de votos. Y eso quiere decir que el trabajo que hicimos muchos de nosotros en el 2018 se va a triplicar o a cuatriplicar en el 2019. Significa que tienen que confluir todo el mundo como en un caudal. Hagamos de cuenta que cada uno es un arroyo y tiene detrás de sí organizaciones, gente, familia, hermanos, amigos. Todos tenemos que empezar a confluir como arroyos hacia un caudal. Y tenemos que hacer una marea tal que les quede imposible robarnos. Que les quede imposible negar la voluntad de la gente. ¿Por qué hablamos de un acuerdo programático? ¿Por qué decimos que la gente tiene que construir ese pacto? Porque precisamente si queremos que sea un gobierno popular y por lo tanto un gobierno mío, un gobierno un mandato que yo ayude a construir, entonces yo tengo como exigirle a ese gobierno que me cumpla, porque usted lo construyó conmigo, porque es mío. No es de X partido político ni de X político. Es mío, es de la ciudadanía. Por fin yo estoy construyendo el país que me sueño y que me merezco.
Y de eso se trata la esperanza. La esperanza está porque entonces yo puedo pedir que se materialice, porque yo contribuí, porque yo hice parte de sembrar y de regar eso que se ha venido construyendo. Pero quienes estamos en el Congreso de la República sabemos que puede ganar el mejor presidente de todos. Que si tenemos las mayorías que tenemos hoy en el Congreso de la República, llegamos el 20 de julio del 2022 y lo primero que va a pasar es que o revocan el mandato de esa persona electa o sencillamente bloquean cualquier posibilidad de transformación para seguir privilegiando a los mismos de siempre. Entonces se tienen que construir equilibrios diferentes en el Congreso de la República, allí donde se definen todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos que construir mayorías distintas para que pueda haber un sano debate democrático, para que el debate sea sobre las ideas y no sobre los negocios, para que el debate sea sobre las ideas y no sobre los intereses de la gente, de esos que están ahí sentados y que no hicieron nada para evitar que este país se derrumbara en medio de esta pandemia. Cuando nosotros hablamos de 55 senadores y 86 representantes, que ustedes muy seguramente lo verán, 55-86, es la mitad más uno de los senadores y la mitad más uno de los representantes que necesitamos para tener un Congreso democrático. Pero tampoco se trata de poner ahí a cualquier persona. No se trata de meter gente por meter gente. Se trata de a quiénes les vamos a entregar el mandato, cuáles son las condiciones éticas, morales, humanas que se requieren para que esas personas puedan ejercer un mandato que definitivamente sea del pueblo, que definitivamente sea de la gente. ¿Qué les pedimos? Que conozcan los territorios, que conozcan las problemáticas de las comunidades, que puedan abanderarlas y defenderlas, no porque las estudiaron en los libros solamente, no porque están llenos de títulos, sino porque han vivido y conocen este país, porque lo han recorrido, porque conocen y han vivido como la gente. Porque no son ya un grupo de privilegiados, sino que por fin tenemos ciudadanía allí. Se necesitan menos políticos y más ciudadanos ejerciendo la representación. Entonces hablamos de renovar el Congreso de la República. Entonces hay 3 objetivos en ese pacto histórico, o 4, vamos a decir: construir un acuerdo programático fuerte, construido por la gente desde los territorios, aquí en estos barrios, en todas las ciudades, todo el mundo discutiendo qué es, cuál es el país que me merezco, hacia dónde quiero que vaya. Por otro lado, ¿cómo logramos poner en primera vuelta a ese presidente o presidenta? ¿Por qué? Porque ya vimos lo que pasó en el 2018, cuando la gente se fue a ver ballenas, cuando se impuso la mezquindad y cuando se impuso el egoísmo por encima de la voluntad de la gente. Se necesita ganar en primera vuelta. Miren lo que pasó en Bolivia ahorita y lo que pasa en Ecuador. En Bolivia ganaron en primera vuelta y hoy tienen la continuidad de un gobierno democrático, no el gobierno que se impuso mediante un golpe, sino un gobierno elegido, electo por la gente. Mal o bien, electo por la ciudadanía boliviana. Ahora tenemos el caso del Ecuador. No ganaron en primera vuelta y ahora están desesperados que hasta tiene que ir el fiscal general de la nación colombiano a ver cómo carajo entregan unas supuestas pruebas para que el candidato que ganó de manera mayoritaria en Ecuador, cómo lo tumban para mancillar la voluntad popular. Entonces nosotros sabemos que la persecución va a ser terrible, no solamente en términos físicos, porque estamos en un país en guerra, sino también en términos jurídicos. ¿Y cómo vamos a hacer para defender todos juntos eso que hemos creado? Eso que hemos construido conjuntamente. Entonces tenemos que ganar en primera vuelta, no hay posibilidad. Y la primera vuelta, para que todos sepan, son las elecciones al Congreso de la República. Luego vendrá, ojalá tengan los sectores democráticos y alternativos de este país la grandeza, la generosidad política, la madurez, para confluir todos, para hacer una sola consulta y quitarles el poder de una vez y para siempre, o por lo menos por un buen tiempo. Y ojalá eso es lo que le tenemos que pedir a los liderazgos políticos y sociales, que se pongan del lado de la gente, que se unten de pueblo, que salgan a las calles
y que entiendan qué es lo que está pidiendo la gente. La gente ya no quiere más de lo mismo, la gente quiere una esperanza, y la esperanza no es un nombre de una coalición. La esperanza es lo que construimos todos y cada uno de nosotros, y cómo nos proyectamos hacia el futuro, cuando decidimos cuál es el país que queremos nosotros, en el que queremos envejecer, pero además cuál es el que le queremos entregar a nuestros niños. Y ahí el tema ambiental es fundamental. Es fundamental porque no tendríamos una pandemia y no estaríamos en la situación en la que estamos si no hubiésemos deteriorado de la manera en la que hemos deteriorado el ambiente, si los gobiernos se hubiesen puesto de manera rápida a luchar en contra del cambio climático, si hubiésemos protegido nuestras riquezas naturales, si tal vez hubiésemos vuelto a nuestra vocación agraria y no a seguir regalando nuestro petróleo y nuestras riquezas, que es lo que hemos estado haciendo. Es que no cobramos ni un peso, no recibimos nada, se enriquecen otras naciones mientras la población colombiana se muere de hambre y se muere en la miseria. Entonces, cualquier persona que considere que la salud tiene que reformarse, que tiene que haber una reforma al sistema de educación, que tiene que haber una reforma al sistema pensional y al sistema laboral, que tiene que haber una defensa profunda de la democracia, que debe haber mayor participación política de las mujeres y además una eliminación de una sociedad machista que la tenemos, porque si no, no tendríamos las cifras que les expuse antes, y que además cree que debemos cuidar nuestro ambiente y que debemos cambiar nuestra vocación a nuestra economía extractivista, porque estamos arrasando con todo. Si mínimo en eso estamos de acuerdo, podemos confluir. Sí, muy seguramente tendremos diferencias en el cómo, en el modelo económico, por ejemplo. Seguramente ahí están las mayores diferencias, pero seguramente podemos empezar a hablar por lo menos de lo que es básico, y es que la gente pueda tener no solamente esperanza, sino futuro. Y esa es la labor de los políticos hoy, y ese es el mandato que le entrega la gente a los políticos hoy, que por favor dejen las rencillas, que dejen de estar peleando como si no se hubiera acabado la Guerra Fría. Se acabó hace 30 años, ¿de qué nos están hablando? Estamos construyendo una forma diferente de hacer política. ¿Y cómo tenemos que ir a convencer a la gente después de que nos han dicho de todo? Después de que esto que hemos propuesto ha sido, vamos a decir, casi que demonizado, de la única forma en la que sabemos hacerlo los colombianos y las colombianas. La primera, trabajando, claro que sí, con creatividad, porque somos un pueblo creativo que se reinventa cada vez, que cuando uno ya cree que no puede ir más abajo, vuelve y se levanta y sigue resistiendo. Pero además con amor, con alegría, intentando hacerle ver a la gente que sí es posible tener un futuro, que lo que nos han dicho, que tenemos que estar así para siempre, no es mentira, que no nos queremos parecer ni a Cuba ni a Venezuela, que muy seguramente podemos parecernos a Finlandia o a Dinamarca, que carajo que están muy bien, donde la gente paga impuestos y los impuestos sirven para algo. Entonces nos dicen que nos queremos parecer a sociedades. En realidad lo que nosotros creemos es que nosotros podemos ser como cualquier sociedad del mundo en el que se garantizan los más mínimos derechos. ¿Y por qué eso está mal? ¿De dónde dijeron que eso estaba mal? Es que nosotros no queremos parecernos a sociedades empobrecidas por los motivos que sean, sino a las mejores sociedades del mundo. Y tenemos derecho a pensar así, y podemos construirlo, es posible, porque si lo han logrado otras naciones, ¿por qué no lo vamos a lograr nosotros? ¿Quién nos dijo que estamos condenados a la miseria de la guerra? Entonces yo creo que lo que venimos nosotros a hacer es a lanzarles una invitación para que cojan su futuro con sus manos, no a escuchar la intervención de una persona en la política, sino a coger su futuro con sus manos, hacerlo ustedes, porque es de su futuro, del nuestro futuro del que estamos hablando, porque no vamos a tener otra oportunidad en muchos años, porque nos negamos a hacer esa Colombia condenada a 100 años de soledad nuevamente, porque tenemos derecho a lo que nos merecemos y por lo que trabajamos. Tenemos derecho a vivienda, tenemos derecho a un acueducto, que no nos corten el agua cada 8 días, o por ejemplo Villavicencio o Buenaventura, que no tienen ni acueducto,
Y estamos hablando del puerto más grande del litoral pacífico y no hay acueducto. Porque se han robado todo se lo han robado. Si tan solo dejaran de robar un año, podríamos solucionar el problema de salud y de educación. Un año. Y en esta pandemia siguieron robando. Porque en vez de garantizarle una renta básica, que es un salario mínimo universal para todos y para todas, entonces se dedicaron a dar mercados y a dar ayudas, todo tercerizado. Entonces el dinero se lo quedaron los bancos y si no la tercerización, porque una lata de atún ¿cómo va a costar 40.000 pesos o 20.000 pesos? Es que es un despropósito. Entonces cuando le dicen a la gente que no se puede indignar, pues claro que nos podemos indignar. ¿Y quién dijo que no nos podemos indignar? Si la indignación es la rabia justa, y creo que tenemos razón en sentir insatisfacción, en habernos sentido robados, vilipendiados, condenados, irrespetados, para que se nos haya tratado con semejante indignidad. ¿Cómo no vamos a sentir indignación? Pero la indignación no se tiene que manifestar en las urnas. Es a ellos a los que tenemos que sacar de donde están, porque no han hecho las cosas bien, porque nos han robado no estos 4 años. Y ellos se reinterpretan, ¿no? Se cambian de nombre, cambian los nombres de los partidos y ahí se van reencauchando y son siempre los mismos que nos roban. Y si no son ellos, son sus esposas o sus hermanos o sus hijos. Pero es la misma forma de hacer política. Esa sí no cambia, esa permanece quieta, inmóvil. Pues nosotros sí estamos proponiendo una forma de hacer política. Y creo que después de todos estos años, después de haber dejado la vida a muchas personas, por este pueblo, por este país, por este futuro que nos merecemos, creo que por lo menos la sociedad colombiana tiene el derecho a probar algo diferente. ¿A qué años? Y esa es la invitación a que nos atrevamos a soñar, a no tener miedo, a construir, a transformar nuestro futuro, a transformar nuestro destino. No tenemos por qué estar condenados a la miseria y al hambre. Ese no puede ser el destino de nuestros niños, ni de nuestras niñas, ni el nuestro. Esa es la invitación y espero y estoy aquí para responder a todas sus preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, si hay un comentario, y puede hacerlo. Esto sí les pido lo más breve, lo que